Bueno, vamos a saludar con nuestro primer invitado, Carlita. Le damos la bienvenida al máster Héctor Rodríguez, asambleísta de la RC. Con él vamos a hablar de varios temas de coyuntura legislativa. ¿Cómo está, Héctor? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. No tengo audio. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Carlita, compañeros todos, muchísimas gracias por atender este espacio, ¿no? De verdad, de comunicación ciudadana y de absoluta responsabilidad con los problemas públicos de nuestro país. Héctor, me gustaría seguir con el tema que estábamos comentando hace un momento sobre esta empresa que supuestamente tiene un contrato firmado con el Estado, pero sale un asambleísta y dice que no existe el contrato, pero ese contrato lo anunció el propio presidente de la República. ¿Qué lectura darle a esto y que se esté evitando fiscalizar este tipo de contratos? Bueno, la Asamblea, en particular el CAL, se han convertido en la comisaría antifiscalización de Carondelet, un espacio en donde se le mutila al primer poder del Estado la posibilidad de fiscalizar y ser un contrapeso frente a las políticas públicas fallidas de un gobierno autoritario y totalmente ineficiente. Este gobierno que recula frente a un nuevo escándalo de corrupción, porque hay que decirlo con todas sus letras, este es un escándalo de corrupción. Helbert no solamente es una empresa de nueva creación, es una empresa que está en fase de experimentación y que no tiene las credenciales necesarias para ganar una licitación internacional si así se lo requería en la normativa propia del país. Esta normativa exige garantías. O sea, la analogía que se ponía hace un momento es tal cual, otro Progen. ¿Por qué? Porque no tiene garantías financieras, no tiene las credenciales técnicas, ni tampoco tiene la responsabilidad de una contraparte que sea más o que vaya más allá de la amistad con el presidente de la República. Hoy se habla de un contrato fallido. La Contraloría General del Estado tiene que poner su brazo de investigación para dar con los responsables tanto administrativos, civiles y penalmente en un desvío de recursos del Estado. Porque si el presidente de la República habla de que ya está contratado, el presidente de la República habla de que sí, que van a automatizar las derivaciones a las clínicas privadas y demás. Esto me huele más a otro estratagema del clan Lama, ¿no? De ese personaje oscuro que dominó el IES con las empresas relacionadas con su entorno familiar. Recordemos Teotón y Albo Teotón estafándole al Estado más de $3.700.000 por derivaciones o por atenciones, cirugías que nunca existieron, por atenciones hospitalarias que nunca se las brindaron y que sin embargo las cobraron y primeros en la cola, ¿no? Mientras desde el 1 de diciembre el país sufre, los afiliados, los jubilados sufren por la falta de atención de las derivadoras porque no hay los recursos suficientes para poder atenderlas y en sus pagos de manera directa. Entonces, este es otro de los realmente negocitos a los cuales ya nos acostumbró el clan Lama en este país. ¿Por qué no hay los recursos suficientes para salud en el Seguro Social? Pero si todo funciona con un presupuesto, no entiendo yo, porque cada año el Seguro Social se maneja con un presupuesto. ¿Por qué no existen los recursos? ¿Por qué no les pagan a los proveedores? ¿Por qué siempre hay preferencia para unos y para otros no? Hay proveedores que se quejan que tienen 2 años o casi 2 años que no les pagan sus facturas. Y por ahí de repente cuando le pagan una factura la más pequeña, como el caso del Interhospital, que denunció que solo le habían pagado $7.000, algo así, de $30 millones que le deben. Pero la familia Lama cobra puntualito todos los servicios que presta la Seguridad Social. Bueno, nos dijeron en campaña que cuando no se roba alcanza la plata. Entonces, ahí está la respuesta.
lo volvieron al Seguro Social el financista del presupuesto corriente del Estado. Nos dijeron que no le iban a meter la mano al Seguro Social, sin embargo la proforma del presupuesto general del Estado señala que en más de 3,000 millones de dólares se acudirá al IES para hacer de caja chica y poder financiar el pago de deuda, o lo que es peor, con deuda interna intentar solventar los pagos corrientes de educación y de salud. Recordemos que tanto el presupuesto de educación como el de salud tienen una fuente de financiamiento que no son recursos permanentes, sino que es o endeudamiento o venta de activos estratégicos de nuestro país, es decir, privatizaciones. Correcto. Es lamentable todo lo que estamos viendo, ¿no? Yo recibía una denuncia el otro día de una persona que trabaja en un prestador externo. Me dice, mira, el grupo Lama o Kennedy solo recibe cirugías que cuestan $25,000. Ellos se reparten esas cirugías porque ellos casi consulta externa no atienden. Y que al día una clínica se lleva 5 cirugías de $25,000. ¿Usted se imagina, asambleísta, esa clínica cuánto está facturando al mes al seguro y solo se lleva la carne? Porque el resto no lo toman. Pero es un grupo que está cuestionado por la Contraloría General del Estado en tercera instancia, es decir, de manera definitiva se emitió el dictamen acusatorio, digamos así, de la Contraloría General del Estado, que debería decantar en una coactiva para cobrar precisamente por las cirugías que nunca se prestaron en la clínica Kennedy, en el grupo Teotón y Albo Teotón. Estos negocitos del grupo familiar del amigo personal del presidente de la República, que hacen de las suyas al pagarse entre ellos mismos como prioritarios, mientras al resto de la competencia, porque así los ven, los hacen quebrar porque no les priorizan los pagos. Recordemos que el IES es la entidad más solvente de la economía nacional. Recibe mensualmente los aportes tanto públicos como privados para el pago de la seguridad social. El tamaño de la recaudación del IES es superior al flujo que tiene la banca privada total en su conjunto en el país. Por eso decirle al país que no tiene los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones es realmente mentirle descaradamente. Ellos nos dijeron, por su boca cae el pez, ellos nos dijeron que si no se roba, alcanza la plata. ¿Dónde está el dinero de los ecuatorianos? ¿Dónde está el dinero de los afiliados? Y como diría un nefasto expresidente, todos los dedos apuntan hacia Noboa y Lama. Claro, ¿y qué es lo que pretenden hacer con el Seguro Social? ¿Privatizarlo? Bueno, hay toda una intención, ¿no?, de hacerse con los dineros de la seguridad social para privatizar. Han propuesto varios esquemas, ¿no?, esquemas mixtos, esquemas de privatización al estilo norteamericano, al estilo chileno, al estilo colombiano, y quieren hacer la Feria de la Alegría, porque realmente esta situación del Seguro Social, el día de ayer, por ejemplo, teníamos una denuncia en la Comisión de Garantías Constitucionales de 21 jubilados que se niegan, de jubilados del IES, ¿no? Jubilados del IES, del propio IES, donde el IES se niega a pagar su jubilación, y llevan ya, en este grupo de 21, llevan más de 10 fallecidos por falta de cumplimiento de las obligaciones laborales del IES. Hay una administración nefasta que tiene previsto primero poner en crisis al sistema de la seguridad social para vendernos la solución a carta seguida, que es privatizar. Y oh sorpresa, quienes deben concursar han de ser los mismos grupos vinculados con la oligarquía que nos está gobernando. Algo así como lo que pasa con el OCP. Con el oleoducto de crudos pesados. Debía haber este año ya sido de administración completa del Estado, es decir, de Petroecuador. Pero lo que se está pretendiendo es simplemente renovar la concesión con un aparente perjuicio al Estado de más de $1,500 millones.
El día de ayer justamente también recibimos la denuncia al respecto, y es escandaloso cómo se está perjudicando al Estado. 1.500 millones de dólares es el presupuesto total anual del sistema de universidades y escuelas politécnicas públicas. Ese es el tamaño del perjuicio al Estado. Este es el perjuicio que va a recibir el Estado. Ese es el perjuicio por una renovación antitécnica, inconsulta y absolutamente prebendalista del contrato de concesión del OCP. A ver, recordemos la historia, ¿no? Construir el OCP, digamos, tomó más o menos 2.000 millones de dólares. El Estado recibió por esa concesión algo más de 2.500 millones de dólares por 20 años. A los 20 años debía volver a manos del Estado. Una vez en manos del Estado, pues toda la operación, como lo hacen en campos tan importantes como el campo Sacha o el mismo oleoducto transecuatoriano, debía administrarlo con beneficios para las arcas públicas Petroecuador. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Se está devolviendo a un grupo empresarial de una empresa Pampa ligada a Milei y ligada a Diana Salazar, por ahí van las sociedades, en donde se le entrega por 500 millones de dólares para 20 años la concesión del OCP. Esto no tiene realmente... ¿Este contrato ya se firmó? No, están precisamente en eso. Están detrás de la carne y los huesos, no nos quieren dejar nada. Estos señores realmente no tienen vergüenza. Y lo van a hacer porque seguramente el gobierno anda desesperado en este momento, ¿no? Y necesita sacar recursos para el presupuesto del 2026. Asambleísta. Donde hay 16.000 millones de dólares en deuda pública, 8.000 en pago de servicio de la deuda, 8.000, una cifra realmente que es el doble de todo el presupuesto de educación, que es prácticamente 5 veces el presupuesto de todas las universidades, que es casi el doble de todo el presupuesto de salud. Eso se paga en deuda para seguir endeudándonos. Es como sacar un avance de la tarjeta de crédito para pagar la cuota mínima de la otra tarjeta de crédito, y nos hacen creer que es un manejo económico espectacular, que son los del equilibrio fiscal. Bueno, lo único que están logrando es que esta bola de nieve llegue casi a los 100.000 millones de dólares en endeudamiento público, cuando en el 2017 solo era de 40.000 millones, 42.000 millones de dólares, cumpliendo el mandato constitucional. ¿Cuánto era en el 2017? 42.000 millones de dólares. Hoy supera los 85.000 millones. Vamos camino a los... Y con muchos activos del Estado, ¿no? En ese tiempo. Porque una cosa es endeudarse en capacidades de inversión, en capacidades instaladas. Usted se endeuda para comprar una camioneta, que es una herramienta de trabajo, y la deuda repercute contablemente en que tiene un activo. El activo es la camioneta. Podrá depreciarse, pero al final termina siendo la camioneta. Una camioneta que cuesta unos 30.000 dólares. Usted se endeudó en 30.000 dólares, pero le queda la camioneta de 30.000 dólares. O se endeudó para un terreno y el terreno productivo le queda, está evaluado y no hay mejor que invertir en bienes raíces, ¿no es cierto? La deuda se ve reflejada en un activo, pero ahora estamos endeudándonos para pago de nómina. Es como cuando una familia va y hace el supermercado, pero lo paga a crédito. Ese es el peor veneno para una economía, porque un gasto corriente está repercutiendo en una deuda de largo plazo, y esa deuda de largo plazo no tiene intereses cómodos. Esta deuda de largo plazo tiene realmente condiciones oprobiosas e incluso condicionamientos como los que pone el FMI, de eliminar subsidios, de desatender a la población, de eliminar la inversión pública. Realmente nos quieren como sirvientes de un orden económico internacional en el cual Trump ve a Latinoamérica como la nueva África del mundo. Asambleísta, mi última para que venga Carlita. Venga, Carlita. A ver, el presupuesto para el 2026 que se aprobó la semana pasada, ese presupuesto viene con un recorte a las universidades públicas. Hay una universidad como Amauta y Huasi. Le han recortado el 70% de su presupuesto. Es prácticamente decirle,
Ya cierren la tienda. Así es. Pero a ver, veamos, porcentualmente la Mauta Iguasi efectivamente es de los peores ejemplos, ¿no es cierto?, que podríamos tener. La Universidad Intercultural Amauta Iguasi pasa de un presupuesto de 12 millones 224 mil a 3 millones 800 mil. Entonces le reducen 8 millones 400 mil, es el 69% de su presupuesto y la deja en un cierre técnico. Pero digamos que la justificación de ADN es que no cumplió con los requerimientos del FOPEDEUPO y es una forma de optimizar los recursos porque a la universidad, me invento, a la Politécnica del Litoral, le subieron de 82 a 93 millones de dólares, es decir, el 12% más. En el caso de una universidad emblemática para el país, que es la Universidad de las Fuerzas Armadas, la Escuela Politécnica del Ejército, de las Fuerzas Armadas, la ESPE, recibe un recorte realmente significativo. Pasa de 89 millones a 70 millones, es decir, le bajan 19 millones de dólares, afectándole el 21% de su presupuesto, siendo una universidad politécnica emblemática pues, para el país, una universidad que en el entorno incluso de la narrativa que ha privilegiado el gobierno de la inseguridad, debería ser el tanque de pensamiento para encontrar las soluciones tecnológicas para mejorar las condiciones de seguridad del país. Pero ¿qué es lo que hace? Es disminuir el presupuesto. En total el gobierno le recorta 76 millones y medio al presupuesto de las universidades. Nos dicen, lo que pasa es que le quitamos un poco, pero le aumentamos más. Mentira. Le aumentaron 47 millones algunas universidades, pero en total le retiran 131 millones, lo cual nos da un saldo de 76 millones de dólares digamos, de disminución agregada del presupuesto universitario, lo cual hace ver que en un 5% ha disminuido el presupuesto para las universidades, cuando en realidad debería incrementar. Y la fórmula, este FOPEDEUPO, que se llama el Fondo Permanente de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, no puede ser un algoritmo estúpido que simplemente es un garrote para aquellos que no cumplen los parámetros que se inventó un tecnócrata o de pronto un analista político que quiere caerle con todo a una universidad que representa el movimiento indígena y se vuelve el presupuesto una retaliación a la CONAIE, fruto ¿de qué? De las secuelas del paro y una revancha después del 4-0. Entonces, el presupuesto universitario no puede ser una herramienta política, tiene que ser... Máster, ¿usted lo ve como una retaliación? ¿Podríamos llegar a esa conclusión que esa reducción tan abrupta, exorbitante, descabellada, va también o apunta también hacia una retaliación al movimiento indígena, a los grupos indígenas? Después del 4-0, Noboa es un niño emperrado que quiere caerles a palos a quienes él identifica como sus detractores más importantes. Y en el contexto del paro nacional, él mencionó que iba a utilizar todas las herramientas necesarias para acallar a sus detractores. Y esta es una herramienta. Asfixiar presupuestariamente a una universidad pública que es la Amauta Iguasi, que es una universidad intercultural manejada desde un precepto de diálogo de saberes que realmente debía ser incrementado en su presupuesto y no disminuido. Y si querían incentivar, hay una serie de cajas de herramientas en el escritorio para poder ayudar a que incremente sus niveles de investigación, su nivel de vinculación con la comunidad, la pertinencia de sus carreras, etcétera, etcétera. Por último, intervéngala a través del CES si no estaban de acuerdo con la forma en cómo se... El rector de la universidad nos manifestaba en una entrevista el día martes, si no mal recuerdo el día, que es una universidad que está en crecimiento, o sea, es una universidad que
el capital que le llega a esta universidad es para inversión, porque es una universidad que está en crecimiento, entonces es una universidad que ya no va a crecer. No solamente que no va a crecer, va a morir. Va a morir la universidad porque no tiene para pagar ni siquiera los sueldos. Carla, le están retirando el 70% de su presupuesto. O sea, para ser exactos, el 68.9%. Pero para entender esta realidad es que le quiten de un presupuesto de $10, le quitan 7. ¿Qué hace con los $3 que le quedan? Esto es invivible, esto es una retaliación política. El presidente de la República juega con el destino, con las oportunidades reales que tienen miles de jóvenes ecuatorianos y esperanzas de salir de la pobreza, de romper el círculo perverso de su desarrollo. Héctor, A las cuando universidades estaban... debe dárseles más plata, no debe retirárseles. Esto es parte de lo que quería hacer el gobierno con una nueva constituyente, porque los voceros del gobierno en distintos programas de televisión manifestaban que la educación de tercer nivel no debería ser gratuita. ¿Esto apunta hacia ese recorte para terminar con la educación de tercer nivel de forma gratuita? Les molesta la educación de tercer nivel gratuita, les molesta la educación gratuita, les molesta la salud gratuita porque ellos ven negocio en todos los lugares donde la Constitución fija derechos. El mercado universitario para ellos no es más que una oportunidad de enriquecerse, cuando lo que tenemos que ver es una sociedad que tiene una herramienta para desarrollarse. Carla, el Premio Nobel de Economía en el año 2025 se los entregó a 3 economistas que dijeron algo muy sencillo, algo que es probablemente una verdad sobre la cual deben fincar sus expectativas de desarrollo todos los países del mundo. Aquel país que invierte más en innovación es aquel que tiene mayores oportunidades de desarrollo. Aquella economía que le apuesta a la investigación, desarrollo e innovación, tiene mejores oportunidades de garantizarle mejores días a sus ciudadanos. Y eso está demostrado, como digo, con el premio Nobel que se entrega en este 2025 a 3 economistas que le están dando una bofetada en la cara sin querer, por supuesto, a la política reprimarizante del señor Noboa, que busca especializarnos en minería a gran escala, con una acumulación de capital extraordinario en pocas manos, y nos deja al Ecuador como un productor de materias primas que ve cómo otros países al apostarle a la inteligencia artificial, al darle a la biotecnología su lugar, al proteger su propiedad intelectual como su bien más preciado. Y me refiero no solamente al tema de patentes, sino a la protección de las formas de vida. Nosotros somos el país más mega biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado y deberíamos tener una máxima, que nuestras formas de vida o las formas de vida que se asientan en nuestro país, más precisamente, deben ser protegidas en su propiedad intelectual como el tesoro más grande de nuestro país. Y eso no lo estamos haciendo. Eso estamos regalando la propiedad intelectual a través de tratados de libre comercio que no hacen otra cosa que entregar nuestro patrimonio más valioso. Y en el Ecuador lo que deberíamos hacer es cultivar nuestro talento humano, no dejarlo salir. Vivimos una estampida migratoria que hoy, por fortuna del manejo económico, del manejo macroeconómico, esa estampida migratoria resiste la economía nacional. Óigase bien, el mayor fracaso de este gobierno ha sido admitido en esa proforma presupuestaria, pues reconoce que en el 2026 creceremos apenas al 1.8%. Ese es el reconocimiento de que somos la segunda peor economía de América Latina, solo después de Venezuela, teniendo en cuenta que Venezuela tiene un embargo económico, una serie de sanciones, una guerra en ciernes, no tiene ni siquiera espacio aéreo libre. Pero solo después de Venezuela está Ecuador.
y el reconocimiento de que no crezcamos de manera armónica y de manera sostenida como debía ser, es el mayor fracaso de Noboa. Ahora, ese fracaso económico se abona en unas condiciones que mutilan el desarrollo o la posibilidad de desarrollo para largo plazo. Eso es la desinversión pública en capacidades humanas. Estamos quitándole plata a la educación y a la educación superior, a la investigación, el desarrollo. No hay innovación en el Ecuador si no se invierte. Ahora, asambleísta, en este proceso de fiscalización, y no solo del sector de educación, sino del sector salud, del sector seguridad, hemos visto que no se han ejecutado los presupuestos asignados a las diferentes carteras de Estado. ¿Esto es un plan consolidado para luego retener esos dineros, esos fondos que deberían de haber sido ya ejecutados por lo menos en un 80% a la fecha? A ver, la variable de ajuste del presupuesto general del Estado es la subejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Uno fija un presupuesto como un referencial para poder precisamente cubrir las necesidades o una planificación esperada. Pero cuando yo realmente quiero cumplirlo, ese plan debe ajustar al 100% de ejecución. Pero cuando estoy jugando para el otro lado, cuando mis expectativas no son precisamente el cumplir el plan, sino dejar de cumplirlo, amagarle, como dicen a la población, engañar a la población, presentando un plan ficticio, lo que hago es subejecutar y llevar esas prioridades hacia otro lado. ¿Cuáles son las prioridades? La especulación financiera con la deuda pública. Para eso sí hay plata. O sea, dinero de gasto permanente financia el paseo del presidente a la Fórmula 1. Dinero de deuda, expectativa de financiamiento, es la fuente de financiamiento de la educación y de la salud. Por eso entregan a niños muertos en los hospitales en cajas de cartón, hechas con el mismo material del cual está hecho la política pública. Es una política vacía, es una política sin alma, que no tiene remordimientos en cargarse miles de muertos, 9,000 muertos hasta lo que va del año violentos, y no pueden y no son capaces de mirarnos a los ojos y decirnos realmente por qué no ejecutan el presupuesto que ellos mismos han planificado. Este es un gobierno de mentirosos, de indolentes y de incapaces que están llevándonos a la picota. La verdad es que ha tocado un tema bastante sensible que yo creo que conmovió a la población ecuatoriana, y es saber que entregaron el cuerpo de una criatura de meses de nacido en una caja de cartón. Asambleísta, ¿quién está a cargo de la salud de este país? Le pregunto eso porque resulta que tras la derrota del presidente de la República, porque fue una derrota, le dice chao a los ministros y en el sector salud encarga a la vicepresidenta, a la señora María José Pinto. Luego la señora María José Pinto se lava las manos, dice que ella no está encargada, y luego vemos episodios como este que desgarran el corazón de los ecuatorianos, porque no son animales. Es más, a los animales los protegemos, los cuidamos, ahora hasta le damos cristiana sepultura, por así decirlo. Y no es posible que tengamos en el país a personas inhumanas que realmente no les interesa la vida de los ecuatorianos. ¿Quién está a cargo de la salud? Si no tenemos seguridad, si no tenemos salud, están atentando contra la vida de los ecuatorianos. Bueno, a ver, hay dos actos administrativos, ¿no?, que son prueba de quién está al frente, y es ineludible la responsabilidad. El primer acto administrativo es un decreto firmado por el presidente de la República donde le encarga a la vicepresidenta esas funciones. Ese es un acto administrativo del cual nadie le retira. Y el segundo acto administrativo, una serie de actos administrativos en realidad, son de autoridad nominadora. ¿Quién nombra al viceministro de Salud? Un abogado que nada tendría que hacer en la administración de la salud, tal vez asesor jurídico, pero
lo vuelven la cabeza del manejo del sistema de salud. Me parece algo hasta irresponsable, pero está dentro de lo legal. Es la propia vicepresidenta de la República. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no. Me parece que políticamente a la interna de ADN hay una lógica de recelos y resquemores. Hay de recelos porque el presidente de la República al viajar debe dejar encargada la presidencia de la República a su vicepresidenta, tal cual señala la Constitución de la República, pero no lo hace por desconfianza, por resquemor, o por una fricción interna y un temor a que se vuelva algo como hace años un mal recordado presidente de la República decía que el primer conspirador a sueldo de la presidencia de la República se vuelve el vicepresidente, ¿no? Decía, es un serrucho a sueldo, refiriéndose a Luis Parodi. Ese personaje oscuro también de la historia política del Ecuador señalaba que hay una lógica en la figura vicepresidencial que tiene que ver con la sucesión y cómo pacta esa sucesión, en este caso una representante de la oligarquía serrana, frente al más grande poder económico de este país que viene a ser el heredero de la fortuna Noboa. Entonces, esa confrontación, digamos así, de intereses que tienen una conformación distinta, que históricamente chocaron y que se vieron enfrentados, por ejemplo, en los años 80 entre el Partido Social Cristiano y Democracia Popular, o más tarde entre el PRIAN y la propia Democracia Popular, acusándolos incluso de un fraude por ahí en 1998, tiene un reflejo en los micropoderes alrededor de las designaciones, y me parece que la reacción, y esto tal vez al siguiente invitado habría que preguntarle cómo lo analiza, es que la reacción frente a la amenaza no solamente es la desconfianza, sino el encasillamiento. Noboa, frente a una amenaza vicepresidencial, en el caso de Abad, la mandó a ver si llueve en Tel Aviv, literalmente, ¿no es cierto? Ahora le manda a solucionar un problema casi tan irresoluble como la paz en la Franja de Gaza, y le manda a solucionar el problema de la salud sin presupuesto y sin las herramientas, digamos, técnicas reales a la vicepresidenta. Entonces, la manera de escaparse de esa cadena de la vicepresidenta es simplemente ponerse un poco de grasa y tratar de escabullirse por los grilletes de esa cadena, pero son imposibles de abrir. Son imposibles porque hay un acto administrativo y ella está ejerciendo el poder dentro del Ministerio de Salud, que no está en acefalía, que tiene un encargado y que tiene que rendirle cuentas al país. Hay un inicio de un proceso en el CAL porque asambleístas de la Revolución Ciudadana visitaron un hospital de Quito, justamente porque hay una crisis de salud que no ha terminado, no, que es más, se sigue agudizando. ¿Qué criterio le da a usted esto que ahora no quieran ni siquiera dejar hacer su trabajo a los asambleístas, que parte de ese trabajo, principal eje de ese trabajo es la fiscalización? A ver, yo señalaba una frase hace un momento, decía que el CAL se vuelve la comisaría antifiscalización de Carondelet. ¿Por qué? Porque la labor del CAL, en lugar de facilitar la legislación, por un lado, manda a una agenda legislativa que no tiene profundidad y que se dedica a tratar cambios de orden del día que nada tiene que ver con la solución de los problemas fundamentales de nuestro país, y que nos tiene discutiendo, discúlpeme la palabra, pendejadas, en lugar de discutir leyes que vayan en pos de la mejora sustantiva de la calidad de vida. Y la otra facultad, que es la de fiscalización, expolia la facultad de fiscalización por ejemplo, del caso Progen, del caso de los bonos, del caso de la vulneración de los derechos humanos en el contexto del paro, y podría seguir de un montón de casos de fiscalización que quita el CAL a una comisión y la pone en otras que no los tratan o hacen lo posible por tapar al gobierno. Esa no es una asamblea, esa no es la labor del CAL.
El CAL hoy está persiguiendo a 6 legisladores puntualmente por ir a fiscalizar. O sea, yo no me imagino a una persona de la tercera edad como Ricardo Patiño venciendo la guardia pretoriana que tienen en algunos hospitales, incluido el Baca Ortiz, para poder avanzar, a entrar a vulnerar Los videos se ve claramente que ingresan ellos, primero acompañados. pacíficamente, ingresan pacíficamente. Aquí hay una narrativa que quieren imponer, tal cual lo de Adrián Castro, que mencionaban al principio de la entrevista, que quieren decir, no, la verdad es esta, pero todas las evidencias señalan absolutamente lo contrario. Los 6 compañeros legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana entraron primero pacíficamente. Segundo, acudieron a la instancia correspondiente, que es la administración del hospital. Es decir, fueron guiados por la gerente del hospital. Tercero, no vulneraron ningún derecho de los niños y niñas ahí presentes, pues siguieron los protocolos, incluso con las mascarillas, para no interferir las actividades propias de los galenos dentro de las instalaciones. Y por último, los compañeros hicieron un informe en el cual transparentan las condiciones en la Comisión de la Niñez y la Familia, que nada de extraño tiene que busque la verdad y transparente a los miembros de esta comunidad llamada Ecuador, que son las condiciones del hospital pediátrico probablemente más importante del país, que está cayéndose en soletas por la ineptitud en el manejo de la salud de este gobierno. ¿Qué procesos de fiscalización tienen en la mesa, tienen congelado? Bueno, el día de ayer empezamos y no están precisamente congelados. Aspiramos que active el CAL la pistola paralizadora, ¿no? Precisamente por el tema obviamente, hacemos esa aclaración, ¿no? Si no, por los miembros del CAL. La pistola paralizadora, digamos, o el chipote chillón, para que utilicen sus armas paralizadoras sobre la fiscalización del tema OCP. Esto, ya decía, puede ser un perjuicio al Estado por más de 1.500 millones de dólares. Pues ciertamente, yendo ya a la génesis, ¿cuáles están paralizados? Caso Progen, que ya se abre el tercer capítulo. El tercer capítulo de Progen son no solamente los 150 millones iniciales de perjuicio al Estado por provisión de generadores viejos, sin garantías y sin capacidad técnica de interconexión con el Sistema Nacional Interconectado, no solamente esos 3 elementos, sino que ahora viene un tercer capítulo de Progen en el cual se detectan 20 millones más de perjuicio al Estado en un informe de Contraloría. Contrato de Loja. El contrato de Loja. Luego tenemos otro tema que está congelado, que es la violación de los derechos humanos dentro del contexto del paro. Nosotros avanzamos hasta, me parece, el 12 de noviembre, en el cual entregamos un informe, pero se nos prohibió seguir adelante, so pena de sanciones de suspensión de parte del CAL a los legisladores que continuábamos en esa investigación. Así que se nos retiró el caso y no ha avanzado. No hemos sabido de una fiscalización que entregue una información veraz, oportuna y absolutamente necesaria para los afectados del paro, que son 3 familias que vieron morir a sus hijos, que tenemos más de 450 heridos graves, que tenemos la vulneración al menos a 4 pueblos y nacionalidades indígenas, la violación de su intimidad, la violación de la inviolabilidad de su domicilio, de la inviolabilidad de su correspondencia, el retiro de servicios básicos como es las telecomunicaciones, la luz eléctrica e incluso el agua potable, la violación de derechos humanos que no prescribe e incluso configurarían derechos de lesa humanidad
configurados en elementos como ya señalo, que están condenados en el artículo 7 del Estatuto de Roma y que precisamente configurarían delitos de lesa humanidad que no prescriben internacionalmente, así que esto sigue. Esta fiscalización que en la Asamblea Nacional queda congelada nominalmente, los pueblos y nacionalidades, las ONGs que han estado involucradas seguirán adelante en búsqueda de sus derechos. El otro proceso de fiscalización que nos lo retiraron y está congelado es el proceso de fiscalización de los bonos, particularmente los bonos que se entregaron en una cifra superior a los $600 millones durante el periodo de campaña electoral y que fueron un mecanismo de compra de votos. Y podría seguir con algunos, así que más bien a informarnos y a darle fuerte asambleísta, a esos procesos. ¿Por qué el presidente de la Comisión de Fiscalización salió esta semana acusándolo a usted de ser parte del grupo Dilecto y que tiene contratos con el Estado? Bueno, en este momento no puedo compartir la pantalla, pero lo hice público en mis redes sociales. Yo sí soy parte de una empresa familiar denominada Grupo Dilecto Compañía Limitada, que es heredera de un trabajo familiar de más de 50 años de mis padres y que trabajan honestamente. Grupo Dilecto Compañía Limitada no tiene, y quiero recalcar eso, no tiene contratos ni ha tenido contratos con el Estado desde su creación. Y claro, tanto la Constitución en su artículo 211 y 212 establecen que la labor de fiscalización de la Asamblea tiene que hacerse sobre los elementos que manejan recursos públicos y sobre problemas públicos, más no sobre temas de derecho privado o que, digamos, generen una dinámica absolutamente privada. Más bien lo que corresponde a este intento de un ataque personal del señor Álvarez en mi contra, tiene que ver con una retaliación respecto de la labor de fiscalización que ejercimos en su momento, y aquí mismo en este medio denunciamos lo que pasaba con el Seguro Social, particularmente la labor de Edgar Lama, lo que pasó con el caso Cachorro, que es un tema bastante delicado de digerir para una sociedad dominada por relatos dominantes, valga la redundancia, en los medios de comunicación que ponen un halo de inmunidad al presidente de la República y que nos blindan en un universo paralelo donde todo está bien, y que pinchar esa burbuja desde la labor de fiscalización inició una persecución personal. Entonces, aquí se trató de involucrarme en una supuesta labor de fiscalización que no tiene asidero y que no tiene ningún elemento. ¿De dónde sacan esa información, asambleísta? Desconozco de dónde saca la información. Lo cierto es que en mis redes sociales, les invito a revisarlo, exhibo el certificado del CERCOP, en donde claramente se ve que no hay ningún contrato público y de ahí se desprende que no puede haber tráfico de influencias de parte mía y de ningún miembro de mi familia para conseguir contratos con el Estado en ninguno de sus niveles. Correcto. Entonces parece ser que es una cortina de humo como para desviar los escándalos que está viviendo el gobierno en este momento. Y no solo los escándalos, para no tratar los temas esenciales que tiene que tratar la Asamblea. Lo decía en una rueda de prensa. El caso de la investigación del propio presidente de la Comisión de Fiscalización, que lo acusan de haber sido parte del reparto de hospitales también. Eso no... Pero no sé. elevemos el debate. A ver, vamos sobre los temas fundamentales. ¿Qué estamos haciendo para superar la crisis de trabajo y de empleo que vive el país? Cuando el 60% de la fuerza laboral de este país tiene un trabajo precarizado. Cuando más de 2,5 millones de ecuatorianos viven en la miseria, ni siquiera tienen $1.70 para subsistir diariamente. Cuando más del 55% de la población padece algún tipo de hambre,
cuando el 65% de las familias ecuatorianas no pueden cubrir sus necesidades sin endeudarse, cuando más del 80% de estas familias no tiene condiciones para cubrir la canasta básica digamos, elementales condiciones de vida. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos precisamente a tratar esos temas? ¿Por qué no abordamos las leyes necesarias que tiene que topar la Asamblea para superar la crisis económica que ya la retrataba con ese indicador del 1.8% de crecimiento total, que es un absurdo para una economía como la ecuatoriana, que se merece crecer sostenida por encima del 3%? O sea, estamos distrayendo un debate que debe ser sobre los temas públicos a meternos en un lodazal de acusaciones personales en las cuales yo personalmente quiero no caer. Necesitamos elevar el debate, necesitamos llevar a nuestra asamblea a un nivel en el cual tengamos problemas públicos reales y soluciones efectivas en base a experiencias comparadas o en base a la evidencia que nos muestren los estudios técnicos sobre el cual tenga que tomarse decisiones. El presidente de la Asamblea que propone rebajar las horas de ley seca previo a las elecciones que se dan en nuestro país, ¿no? Me parece que ese proyecto de ley no es tan importante en este momento, que el país tiene otras prioridades, ¿no? O sea, son cosas que no entendemos. Supuesto, ¿no? Hemos señalado cuáles son las prioridades. El día de ayer yo mismo entregué un proyecto de ley en el cual se pide que se genere una carrera administrativa, un escalafón para las educadoras y las parvularias que dan cuidado a los niños y niñas de nuestro país en los centros infantiles de desarrollo. Que esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy están siendo tercerizadas por el propio Estado, cuando la Constitución es clara en el mandato 8 acerca de la eliminación de la tercerización laboral, y hoy se pagan salarios de hambre. $400 facturados mensualmente es menos del salario básico unificado, y las personas que están encargadas del tesoro más grande de nuestras familias, que son nuestros hijos, están precarizadas laboralmente y no tienen incentivos de una carrera y un escalafón administrativo dentro de la función pública, que debería ser responsable de aquello. Esos son los temas que debemos tratar. Esos son los temas que deberíamos estar discutiendo, no solo en la Asamblea, sino en el foro público como es este. Queremos agradecerle, asambleísta, por el tiempo brindado en esta mañana. Creo que es provechoso hablar de tantos temas que maneja el legislativo, pero bueno, esa mayoría que tiene la Asamblea lamentablemente parece ser que no le interesa que este país tome el rumbo correcto, porque cada día vemos que la situación sigue de mal en peor. El día de ayer nos ponen a discutir por qué en una obra de teatro se disfrazan de trans y drag queens en una infraestructura del municipio de Quito, cuando la Asamblea Nacional no tiene competencias para fiscalizar a un GAT en cualquiera de sus niveles. Entonces yo lo que aspiro de esta Asamblea es que se retomen los problemas públicos más importantes y tengamos al menos mínimos de convivencia que nos permitan dar soluciones reales a nuestros problemas como país. No quieren fiscalizar el problema que hay en la salud pública. No quieren llevar al debate lo realmente importante, mientras la gente se está muriendo. Y sancionar a los asambleístas que fiscalizan. Así es. Gracias, asambleísta Héctor Rodríguez. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y ponernos también al día en lo que está en la mesa de la Asamblea. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Héctor Rodríguez, asambleísta de la RC, conversando con nosotros esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.